Otro escenario es una conversación diferente, diálogos amenos y divertidos, con personajes locales y nacionales, artistas y todos protagonistas que siempre tienen algo que decir, mediáticos y gente como tú. Otro escenario, un lugar y con personas que siempre tienen algo que decir. Otro escenario, por Exitosa TV. ¿Qué tal, Juan Carlos? Encantada de estar contigo en esta nueva etapa que emprendes, en el cual devoramos éxito, y feliz de poder estar aquí en esta entrevista y conocer un poco más de lo que es la literatura iqueña. Desde muy chica yo lo contaba a muchos jóvenes cuando me lo preguntaban, y lo sigo contando todavía, ¿no? A veces cuando uno es pequeño quiere viajar por todo el mundo, ¿no? Entonces pasa que mi papá y mamá siempre me decían, bueno, pues si no hay de repente por ahí un dinerito para ir afuera del país, a otros lugares, compremos un libro, ten un libro. Me regalaban libros, me llenaba de libros y era como ir en un viaje hacia otro lugar sin necesidad de mucho. Leer nos lleva a eso, y desde muy chiquita me gustó. A veces uno cree que es el protagonista, uno se siente parte de la historia, tanto así que a veces uno se levanta pensando que va a ser el personaje cuando en realidad es parte de un libro, pero uno ya se la cree, ¿no? Eso me pasaba a mí, por ejemplo, Viaje al Mundo en 80 días, fue un libro que me marcó mucho y que yo sentía que cada día era un viaje distinto, porque el libro trataba de eso, y en realidad todos los libros siempre te llevan a algo, ¿no? Y lo bueno es que no es muy costoso, no es como gastarse pues 300 euros en un boleto de avión, está al alcance de todos y es una cosa maravillosa. No solamente te da facilidad de palabras, sino de pensamiento, te da una vitrina donde tú puedas estar seguro. Cuando tú lees es como que te abres un panorama diferente de la vida, ¿no? Es como que vives otras vidas. Hace poco leía un artículo muy interesante de las formas como uno puede ser eficaz en la vida, ¿no? Y una de las cosas que decía era que cada mañana o cada día tenías que leer algo diferente. Y es una forma de poder despertar las neuronas del cerebro y poder pensar mejor, tener más lucidez, más brillo y por lo tanto pues ser más productivos en la vida. Es que todo el mundo tiene el bichito de escribir sobre su propia vida. Estamos hablando ya de una gama de la literatura que son los libros autobiográficos, ¿no? Por ejemplo, Gisela escribe, Pérez Albel escribe La Teresa del Oriente, escribe Wendy Sulca, escribe todo el mundo. Entonces ya se ha perdido un poco el tema de conceptuar la literatura y la autobiografía. Son cosas distintas. O sea, todo el mundo puede escribir si se lo propone, pero vayamos a que hay géneros de escritura, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es un poco más ligado a la poesía, a la narrativa, pero las personas que me están escuchando, la gente, las amas de casa, los profesionales pueden hacerlo si se lo proponen. En realidad, cada uno es un mundo, ¿no? Cada alguien tiene algo interesante que contar, todos tenemos una historia. En tu programa entrevistas a mucha gente de éxito y ellos tienen algo que contar también, entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Dejar en un libro, y como dicen, ¿no? En la vida tienes que hacer 3 cosas, ¿no? Sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Bueno, pues yo ya voy las 3, creo. Hay que ser también, digamos, un poco selectivos con nuestra lectura. Si queremos formar un pueblo culto, un pueblo que progrese, tenemos que empezar por nuestra historia. ¿Por qué no leer a Jorge Basadre? ¿Por qué no leer Horas de Lucha de Manuel González Prada? Son personajes que con la historia, ellos en su momento, y te hablo de hace 100 años, 50 años, se adelantaron a los tiempos. Si tú lo lees ahora y es como si estuvieras leyendo a un analista político de la realidad actual. O sea, son escritores base, y hablan de la historia del Perú y cosas que a veces los jóvenes no conocen. Yo le pregunto a un joven de 14 años a ver si sabe algo de historia y bueno, está ahí con el YouTube, con como tú decías, y con este tipo de cosas que a veces, digamos, distraen la atención de los jóvenes.
Claro, es más, el origen del miedo está en Amazon.com, o sea, no nos quedamos tampoco en el tiempo. Lo que pasa es que el tener un libro es una química distinta, ¿no? Es como tenerlo en un viaje y poder hojearlo, como tú dices. Y aparte de eso, es realidad algo que va a perdurar. Imagínate que si hubiera un apagón interno a nivel, o un apagón a nivel mundial, entonces no tendríamos electricidad y cómo sostener los celulares, ¿no? En realidad son cosas que a nosotros nos hacen pensar que los libros nunca deberían desaparecer. Los tenemos todavía en los colegios, por suerte, ¿no? Entonces hay que conservarlos, es una cosa maravillosa, es algo palpable. Los celulares nos mecanizan mucho la mente, hay estudios científicos incluso, ¿no? Que si los usamos mucho, y casi todos estamos pendientes del Facebook, del Twitter, nos mecanizamos tanto que ya olvidamos el hecho de conversar así como lo estamos haciendo tú y yo. Entonces yo creo que volver un poco a esas cosas ancestrales, y no tan ancestrales, nos van a hacer madurar mejor, nos van a hacer ser mejores personas y nos van a hacer vivir intensamente, que es lo que se está perdiendo. Es que cada etapa tiene lo suyo, ¿no? No me imagino tampoco yo un mundo sin Facebook, ¿no? Me sirve, por ejemplo... ¿Se convertiría en una vida blanco y negro? Es que depende cómo lo uses, ¿no? A mí me sirve para publicar mis escritos, para contactarme con la gente, me ayuda mucho en el trabajo, ahora la gente está más comunicada, pero creo que debemos de utilizar las dos cosas, tanto el tema tradicional de la lectura, que nos conecta con la familia, con los amigos, con la historia, y también el tema tecnología. Podemos aliar las dos cosas, yo creo que es importante. Hay muchas personas de la tercera edad, colegas profesionales, que se han adaptado muy bien a los tiempos, ¿no? Y lo saben hacer muy bien, entonces las dos cosas van de la mano. Claro que sí, yo agradezco mucho a las personas que se pronuncian en las redes sociales, los periodistas que me han estado entrevistando estos días, porque eso motiva mucho a un escritor que recién comienza, a pesar de los 3 libros, yo considero que recién estoy comenzando a seguir, porque el camino es duro, nadie vive de la escritura salvo Mario Vargas Llosa, ¿no? Que gana mucho y bueno, pues por sus años y toda la trayectoria, pero el resto tenemos que verlas muchas veces difíciles, tenemos que tener otros trabajos. Cuánto quisiera trabajar en mi escritura y estar, digamos, free, libre, y poder viajar y tener todo esto, porque es lo que yo más amo, pero sin embargo no, pues tenemos que trabajar porque hay cosas que sustentar, ¿no? Entonces el hecho de hacer los homenajes en vivo, en vida, inspira a uno a seguir haciendo y seguir dando este arte, porque se trata de eso, de dar un arte, básicamente. Es complicado, yo amo las dos cosas en realidad, ¿no? Me decían algunos escritores conocidos que mejor me quede la poesía, porque la poesía es más linda, más limpia, más soñadora, más digamos, no fácil, porque es complicado, y es muchas veces hacer poesía es más complicado que hacer narrativa, te cuento. O sea, mucha gente dice, no, pues poesía uno puede hacer los versos, pero no es fácil, es más complejo que hacer narrativa. Pero yo amo la poesía porque eso viene por momentos, puede ser las 2 de la madrugada, a las 3 de la mañana, y de pronto uno quiere escribir y lo hace, ¿no? El tema de la narrativa es muy distinto porque obedece a historias, a cuentos, a relatos. En este caso hablo de Ica. Has escuchado hablar de Sarah Helen, de la bruja de Cachiche, el monstruo de Parcona, y son cosas que a uno le gustaría conocer, pero que en este caso le metí un poquito de ficción, hay mucho de realidad. Me ha ayudado el tema de ser periodista porque eso nos permite conocer muchas cosas que a veces la gente común no sabe, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, el monstruo de Parcona asesinó a tanta gente. ¿Cuál fue el origen de su propio terror que lo llevó a cometer ese tipo de cosas, ¿no? Es que en realidad hay muchas mujeres que escriben, Juan Carlos, pero muy pocas se atreven a publicar. Conozco muchas chicas que a raíz de ese libro me escribieron inbox y me decían, bueno, mira, tengo esto, ¿qué te parece? ¿Por qué no lo publicas? No, es que me da roche, es que en realidad es muy difícil como mujer hablar de nuestra propia sexualidad, ¿no? Yo creo que hay un tabú muy marcado, muchas no se atreven a decir, a gritar lo que sienten, y fue todo un reto, ¿no? En realidad yo escribí mucho de poesía y clasifiqué los escritos, ¿no? Más tenía escritos acerca de la mujer y dije, ¿por qué no vivimos en una época donde la mujer está reivindicándose, donde hay participación femenina en todos los aspectos de la vida? Entonces, darle ese rol protagónico a la mujer que siente, que ama, que goza, que disfruta, que necesita muchas veces amor, afecto, cariño, ¿por qué no? Entonces, es un terreno quizás
un poco complicado porque el Perú es un país machista, pero sí encontré mucha respuesta, y no solo de mujeres, fíjate, hay hombres que les gusta leer este tipo de cosas y que lo comparten con sus parejas. Es como una catarsis, podemos decirlo, o quizás como un compartir. Yo creo que en realidad todos tenemos eso, todos tenemos pasión dentro de nosotros, todos tenemos amor dentro de nosotros, pero resulta que no todos explotan esa parte de su ser. Entonces, soy como todos, soy un ser humano común y corriente, creo, pero sí me gustaría que la mujer de hoy en día, pues, sienta esa necesidad y ese amor propio, ¿no? De quererse a sí misma, de valorarse a sí misma y de no dejar que le pisoteen sus derechos, ¿no? Por ser mujer y por estar en un país medianamente machista, claro, pues no vamos a dejar de sentir, ¿no? Y yo creo que soy como la mayoría de mujeres peruanas, pero sí creo y considero ser una persona que a mi edad le tocó vivir muchas experiencias duras, fuertes, en el tema del periodismo, en el tema de la vida profesional, en el tema del ámbito personal también. Desde niña tuve que afrontar episodios quizás muy duros y eso a uno a veces lo hace madurar, ¿no? Entonces considero que me falta mucho aún por vivir, pero que sí, pues hay experiencias que marcan y cada libro tiene algo de uno mismo. Yo creo que hay un boom actualmente, ¿no? Si ves el cine, por ejemplo, las películas de terror en Perú están marcando la pauta. Ha estado esa película El demonio de los Andes, ha estado, y que habla de un mito de la sierra, como es la Jarjacha, ¿no? Está también La Casa Matusita. Entonces, hay toda una tendencia por el tema del terror. Y no es porque venda más, bueno, que también, ¿no? Sino que considero que el miedo es algo que muchas veces nos impide realizarnos, ¿no? O sea, tú no te atreves a hacer algo, ¿por qué? Porque tienes miedo. No, me da miedo. Entonces, ¿por qué no romper esa barrera de miedo y hacer las cosas que uno se propone, ¿no? Mis personajes son reales, son de carne y hueso, algunos son parte de las leyendas urbanas, pero todos han pasado por esos episodios y lo que yo quiero buscar con el libro es que rompan esa barrera, ¿no? Que la gente que lo lea diga, bueno, pues sintió miedo, eso lo llevó a un fracaso y por eso perdió. Entonces yo no voy a sentir miedo. Busco algo con este libro que es un mensaje entre líneas que el lector lo va a poder descubrir. Yo te invito a leerlo y seguramente lo vas a descubrir. Igual en el capítulo de las brujas de Cachiche, de Monstruo de Parcona, hay mucha de esa historia conocida y que tenemos que afrontar, porque el miedo no nos va a permitir ser una sociedad que progrese, ¿no? Ser una persona de éxito. No considero serlo todavía, hay mucho camino por recorrer, pero sin embargo creo que el libro es una contribución con Ica, que es la tierra que me vio nacer, que yo quiero mucho, y con un tema que tenemos que desterrar. Más tarde los espero porque vamos a tener de todo un poco. He querido juntar el teatro, la música, la pintura, el canto, la literatura iqueña y de Lima. O sea, vamos a estar todos ahí reunidos. Va a haber una exposición importante de pintura de Ante Guevara. Un poco la pintura tiene que ver con el arte de la literatura también. Está ligada. En el libro, la carátula, puedes apreciar, es una pintura de Huacachina. Entonces tiene mucho que ver el tema. Está también Akemi Bautista, que es una cantante reconocida, joven, por cierto, hija de nuestro colega Marlon Vidal. Va a estar también César Panduro, que es un escritor iqueño, un escritor joven, pero a la vez también muy talentoso. Va a estar también Eloy Jauregui, periodista reconocido, escritor cronista. Tiene, pues, él ha sido maestro casi todos los periodistas. Y bueno, es como... Qué grato tenerlo en esta ciudad. Es como una especie de padrino, creo yo, en este tema de la literatura, porque me ha ayudado mucho a corregir algunos errores. Un escritor siempre tiene que tener algo así para poder guiarse en este camino que no es tan fácil. Va a estar también presente, va a estar también Jesús Campos con el cuarteto, el profesor Arnaldo Loaiza de teatro, que tengo la suerte de que es mi tío y que va a llevar un grupo de teatro a esta noche. El tema de la sociedad, el tema de los valores, el tema del agua, que es también muy importante, y el tema del amor, que es algo que fluye entre nosotros. Así que hay mucho de eso en proyecto y ya lo tenemos encaminado.
Bienvenidos a la 19ª Feria Internacional del Libro de Lima, organizada por la Cámara Peruana del Libro, auspiciada por Diario El Comercio, de rama magisterial, Crown Plaza Lima y Universidad a las Peruanas, promovido por la Municipalidad de Jesús María y patrocinada por Petro Perú. A continuación es la presentación del libro El origen del miedo, mitos y tradiciones de Ica, de la escritora Lady Loaiza. Presenta Eloy Jauregui y también contamos con la presencia de Gabriel Rimachi. Organiza Editorial Casa Tomada. Esta noche nos reúne la presentación de Origen del Miedo, que es una colección de relatos, cuentos, que ha escrito la periodista Lady Loaiza. Cuando Lady nos pasó el primer texto de esta colección de cuentos, de relatos, lo que me llamó la atención es digamos, lo siniestro de muchas de las historias que cuenta, sino la forma en que ella, o sea, el personaje en este caso, manteniendo la distancia con la autora, se va introduciendo en los abismos de la mente de muchos de sus personajes, ¿no? Personajes terribles, que han tenido vivencias muy crueles, duras, o que también han sido víctimas de la naturaleza, como en el caso del terremoto del 2007. Y es esa visión, creo yo, ya con la experiencia periodística que ella posee, la que la hace describir de una manera tan intensa las emociones que uno termina preguntándose si es posible, aún sabiendo de que es verdad, porque hay muchas cosas que han sucedido que son fácilmente comprobables, si es posible que el ser humano, después de cometer algunos de sus actos más execrables, pueda dormir con la conciencia tranquila. Las colas para ingresar son interminables, y eso habla de una actitud de hoy, de los peruanos, por la avidez de la escritura, de la buena literatura. Y esto no era antes así. En los 60, a Manuel Escorza, a Sandro Mariátegui y a otros empresarios se les ocurrió hacer estas ferias de libro. Recuerdo, mi padre era librero y recuerdo que en el parque universitario una vez una feria de libro, una vez no, varias veces. Y de alguna manera eso ha dejado huella también en mí, el recuerdo de las ferias. No se gana mucho, pero se goza. El cronista, el escritor, es como estas cámaras nuevas que hay, o no tan nuevas, que son los drones, que están volando por todos lados, están así. Y nosotros somos así, personas que observamos los detalles de la sociedad, observamos el devenir histórico, y los cronistas, y este libro es el libro de crónicas en el más amplio de los términos, estamos detrás de lo que es la historia. Los historiadores no publican tantos libros, son escasos los libros de historia. Quien ha suplido esa tarea, pues somos los cronistas, somos los historiadores del día a día. En ese sentido, el trabajo de Lady es... les voy a contar cómo empezó esto. Un día leí una noticia en internet de una periodista se había opuesto al dueño de un canal porque la estaban obligando, o no querían publicarle una denuncia que estaba haciendo. Y ella trabajaba en ese canal de televisión. Era Lady Loaiza, en Ica. Y entonces le mandé un saludo, le dije que la felicitaba por esa actitud. Había renunciado, se había quedado sin trabajo solamente porque no tenía un apoyo de los dueños de ese canal de televisión. Y luego, intercambio de correos, supe también que era poeta, que tenía un blog. Y es una maravilla que una chica en Ica se dedique a estas cosas, la mayoría son secretarias. Ella no, ella es periodista, escritora y poeta. Además, bonita. Ahí están sus fotos. No, yo no miento. Y luego de haber intercambiado opiniones, sentí que ella tenía una verdad. La verdad de ser honesta, la verdad de ser independiente, la verdad de ser escritora. Otra desventaja, en el Perú no existen tantas escritoras, tampoco. Los hombres somos, la mayoría, somos los que escribimos libros. Y hay un par de gays, está bien. Todos los países, todas las regiones siempre tienen un lugar secreto, un lugar enigmático. Ica es uno de esos lugares. El origen del miedo
toca diferentes aspectos de la cultura de Ica, de la historia de Ica. Obviamente el interés es demostrar qué cosa ocurre con aquello que se llama lo sobrenatural, cómo personajes cotidianos son al mismo tiempo gente siniestra, son al mismo tiempo gente enigmática. Es difícil escribir sobre el terror, es casi como hacer reír, complicado. Y encargarse de hacer este trabajo para rescatar hechos sorprendentes hace que el libro de por sí sea muy atractivo. Lady Loaiza, Lady Loaiza Mendoza es graduada en periodismo y ciencias de la comunicación. Ejerce su profesión con pasión, es conductora y productora de la televisión y radio, aficionada a la música y reportajes periodísticos, admiradora y poeta. Es estudiante de la Universidad San Luis Gonzaga, egresada. La periodista Lady Loaiza es iqueña y ha publicado en el 2009 un libro de poesía que se llama Más allá del alma. Luego yo tuve la suerte de hacerle el prólogo de su segundo libro, que es Placeres y Delirios, y luego, eso ha sido en el 2011, y fíjense, tiempo luego, pues ya tiene su tercer libro. Esta joven, literata, y escritora, y poeta, periodista, Lady Loaiza, pues ha seguido tenazmente el oficio periodista. Y no sé, en el Perú faltan buenos periodistas y faltan arqueros. Por eso no clasificamos al mundial. Entonces, Lady Loaiza suple esta carencia de buenos periodistas con sus reportajes y con sus entrevistas. Pasan vampiros, pasan monstruos, pasan fantasmas, pasan degollados, estamos todos, casi todos los peruanos retratados en este libro de pánico y de miedo. Y es para mí, finalmente quiero decir, es para mí un honor siempre presentar los libros de Lady, porque es eso, la admiración, la amistad y aquello que pues uno detecta, la calidad del escritor. Eso es un hecho que me llena de satisfacción, saber que la familia, que dentro de la familia Loaiza hay una escritora que seguramente nos va a sorprender el próximo año o este mismo año con otro libro, ya sea de poesía, de cuentos, de relatos, de narración, de ensayos, en fin. Cuando yo era chiquito le dije, mi papá me preguntó, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo le dije, quiero ser periodista. Y me hizo así. Otro omicio más. En el caso de Lady trabaja, y bien. Y se da tiempo para criar a su familia, para estar con ellos y para escribir. Por eso, señoras y señores, muchas gracias por su asistencia. Quiero dejarlos a todos con la periodista y poeta Lady Loaiza. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias, Eloy. Gracias por estar aquí. Gracias, Gabriel. Personas que me acompañan en esta mesa y que yo admiro mucho, en especial a ustedes también por haber asistido. Las buenas noches y las gracias por haberse dado ese espacio, ese tiempo de venir aquí. Porque muchas veces, como decía Eloy, le dedicamos tiempo a tantas cosas, menos a lo que es leer. Y como dice la frase de la feria, leer está en nuestras manos. Así de simple. Conocí a Eloy precisamente como él lo narra, estos menesteres del periodismo, porque ser periodista es tan difícil como ser escritor, ¿no? Quien dice, quiero ser periodista, quiero ser escritor, la mayoría de padres dicen, mi hijo se va a morir de hambre, porque la chamba es difícil. Si no lo botan a uno del medio, uno renuncia, siempre y cuando sea honesto, ojo. Y bueno, lo mismo pasa con la lectura. Estamos cada vez en un nivel quizás inferior porque no leemos, ¿no? Ahora preferimos estar con la tablet, con el celular, y eso nos pasa a todos, sin excepción. Por algo tengo el celular aquí, ¿no? Y bueno, la mayoría lo hace. Esta noche me gustaría compartir con ustedes algo más que el contenido del libro, porque quizás lo han visto en el stand de Editorial Casa Tomada,
quizás lo han escuchado por las redes, por el periódico o por alguna forma, y al llegar aquí se han preguntado de qué realmente se trata y en qué se basa este título, este nombre. Y es que, en honor a la verdad, hay muchas cosas que nos asustan y que no necesariamente tienen que ver con fantasmas o con personajes que quizás no conocemos y están en un espacio muy diferente al nuestro. Cosas que nos asustan que están dentro de nosotros mismos, ¿no? Porque muchos de nosotros no arriesgamos. O de repente tenemos temor al fracaso, al perder, al estar fuera de algún lugar en el que queremos estar y simplemente no arriesgamos. No sé si han escuchado de él, es un personaje muy siniestro en Ica. Inició aquí en Lima asesinando a 3 jóvenes, violándolas y matándolas. Y luego en mi tierra, en Ica, cometió las más absurdas muertes contra menores de edad. Me enteré hace unos minutos que él fue trasladado a Ayacucho, cuando hace algunos años se encontraba libre manejando una mototaxi en la ciudad de Ica ante el pavor de la gente de que fuera este personaje a violar a sus hijas también, porque fue tan fuerte el ataque que salió a nivel nacional hace más de 10 años en todos los medios. Y es una de las historias que me motivó. Todas las noticias son violentas. Yo no me he querido basar solo en la narración de un hecho violento, sino en lo que origina eso. Es solo un capítulo de los relatos que narro en ese libro, El origen del miedo, y que trata mucho los casos que han ocurrido en la ciudad de Ica. Pero no solo eso, hablamos también del feminicidio, que es otra de las cosas que a los periodistas nos toca vivir en carne propia, que siempre sabemos de cerca, pero que muchas veces nos quedamos en informar. ¿Pero qué hacemos para eso? La lectura, la escritura, puede contribuir en algo a la sociedad, y creo que esa es la misión que tengo en la tierra, más allá de ser tan conocida como Jaime Bailey o Beto Ortiz. Quizás en algún momento, cuando pasen los años, alguien pueda decir: yo leí ese libro y me sirvió para algo. Y a eso es a lo que aspiro. Quisiera compartirles pequeños extractos del libro, si me permiten. Por ejemplo este, ¿no? El ocaso de mis días en celdas, a veces frías, a veces inhumanas, no acaba por hacerme entender la magnitud de mis hazañas. Sé que el mundo no me recordará por lo bien que me porté, y eso a mí, ¿qué me importa? Soy recordado desde el día en que vine aquí por el dolor, el horror y la muerte provocada. Ellas no entenderán que fueron víctimas de mis sufrimientos. Ellas no supieron que murieron por mí. Ellas no conocieron mi dolor ni mis temores, mis razones ni mis miedos. Ellas solo estuvieron en el momento menos indicado, cuando yo más las necesité. Víctimas de mis emociones, de mi locura desatada, víctimas de mi ser. ¿Y cuántas víctimas más vamos a tener en Perú? En el mundo tenemos a diario 1 millar, quizás mucho más, de víctimas de este tipo de cosas que nos azotan tanto, como es el miedo a enfrentar nuestra vida, nuestros objetivos, nuestros retos. Todos tenemos eso, y creo que leer ese libro nos va a hacer revivir algunas cosas, nos va a hacer quizás identificarnos con algunas también, y poder compartir eso con nuestros hijos y con las personas que conozcamos. Nos va a hacer quizás curar esos ciertos errores que cometemos. No es un libro de autoayuda, porque ya lo dijo Eloy, que es un libro pues hay hasta el hartazgo. Empiezo en ese camino de la narrativa, escribí poesía en la anterior oportunidad que tuve de publicar. Sigo escribiendo poesía porque la poesía refresca el alma y nos hace olvidar quizás por un momento la crisis en el mundo en el que vivimos, de valores que existen, de otras cosas. La poesía es limpia. Y como lo decía también Eloy hace un tiempo que yo conversaba con él, escribir poesía es como ir en un jet, ¿no? Y escribir ese tipo de cosas o narrativa es como ir en un camión, porque te encuentras con todo, ¿no? Y te enfrentas con todo también. Pero bueno, es un reto al que asumo y espero poder estar a la altura y compartirles esto como joven, como periodista,
porque lo he vivido en carne propia, y como persona que son ustedes, que somos todos, salvo que hay algún extraterrestre por aquí, no creo. Y bueno, esperar que lo lean. Tengo un blog al que pueden visitar también, www.ladyproducciones.blogspot.com, Lady con doble Y, porque mi papá cuando me escribió en el registro leyó en el periódico una noticia de Lady Diana y se emocionó tanto con su segunda hija que no se fijó cómo se escribía, entonces le puso con doble Y. Por eso pongan ladyproducciones.blogspot.com. Y ahí está mi papá, que lo quiero mucho. Y bueno, viene conmigo siempre, me acompaña, la familia, que es lo más bonito que hay, ¿no? Es lo más bonito que hay, ¿no? Y bueno, agradecer a Gabriel, la editorial Casa Tomada, que es una editorial que me ha apoyado en toda esa aventura de poder publicar. Y al gran maestro Luis Jauregui, que sé que está agotadísimo con toda esa feria, pero tiene para rato, pues, ¿no? Y sus libros son lo máximo, como siempre lo digo. Un abrazo para todos y muchas gracias por haber venido. Pueden adquirir su libro en el stand de Editorial Casa Tomada. Aquí tenemos para compartir también. Un beso y un abrazo para todos. felicitarla, a elogiarla, sino hacerle llegar que Ica ya tiene un gran exponente. Esta producción es extraordinaria. Lo poco que he leído y que hoy día, esta noche me la pienso terminar, deja un mensaje a lo cual nos tiene acostumbrado a leer siempre por razones políticas, sociales, pero ahora en el tema literario es lo que habíamos estado esperando de ella. Más allá de la poesía, está ahora las historias, las narrativas y sobre todo esa fórmula que tiene de mezclar lo material con lo espiritual. Realmente ya podemos decir que tenemos una muy buena obra para leer en lo que viene del año. Te felicito, Leila. Gracias, muchas gracias.